México ya no vive bajo la sombra económica de Estados Unidos. Lo que parecía imposible hace apenas unos años se ha convertido en una realidad que está redefiniendo las reglas del comercio en América del Norte. Después de más de 7 décadas de una relación asimétrica, en la que ambos países se beneficiaban pero donde el control siempre estuvo en manos de Washington, la balanza por fin se ha inclinado hacia el sur. El punto de quiebre llegó con una decisión que Donald Trump creyó magistral: imponer nuevos aranceles a los productos mexicanos para presionar y mantener a México bajo su órbita. Lo que no anticipó es que esa jugada encendería una chispa que desataría una revolución comercial sin precedentes. En lugar de ceder, México optó por un movimiento audaz y radical: reducir drásticamente su dependencia económica de Estados Unidos. No fue una respuesta impulsiva. Fue una estrategia calculada que comenzó con un diagnóstico claro: para proteger su economía a largo plazo, México debía liberarse de las cadenas que lo habían atado a los caprichos políticos de Washington. Así, el gobierno puso en marcha un plan para tejer una red de alianzas comerciales en Europa y Asia, abriendo mercados que antes solo eran marginales en su balanza comercial. En cuestión de meses, se firmaron acuerdos con la Unión Europea, China, Japón y Corea del Sur. Estos pactos no solo diversificaron el destino de las exportaciones mexicanas, sino que enviaron un mensaje inequívoco: el futuro de México no estaría condicionado por la política interna estadounidense. Las rutas de exportación se reorientaron, las cadenas de suministro se rediseñaron y los empresarios mexicanos comenzaron a mirar más allá del río Bravo para hacer crecer sus negocios. El golpe para Estados Unidos fue inmediato y severo. La industria automotriz, que durante décadas había dependido del mercado mexicano, comenzó a resentirlo primero. Fábricas en Detroit, Ohio e Indiana vieron cómo pedidos millonarios se evaporaban, reemplazados por contratos con proveedores alemanes y japoneses. El impacto se extendió al sector agrícola: el maíz, la soja y la carne estadounidenses cedieron espacio a productos provenientes de China, Brasil y Argentina. En la Casa Blanca, el pánico se instaló. Lo que debía ser una jugada de fuerza se convirtió en una pesadilla estratégica. Las pérdidas para las empresas estadounidenses comenzaron a medirse en miles de millones de dólares. La administración Trump, que siempre había considerado a México un socio controlable, se enfrentó a la amarga realidad de que el país ya no estaba dispuesto a jugar con las reglas de antes. Washington respondió con más represalias, nuevos aranceles, restricciones comerciales, inspecciones más severas en la frontera. Pero la jugada había llegado demasiado tarde. México ya estaba protegido por una red de acuerdos internacionales y respaldado por flujos de inversión procedentes de China, Japón y Europa. Cada nuevo tratado firmado se convertía en un escudo más contra la presión estadounidense. En este nuevo tablero, las amenazas que antes habrían paralizado los mercados mexicanos ahora apenas generaban movimientos menores en las bolsas. La industria agrícola estadounidense entró en crisis, incapaz de competir con la diversidad de proveedores que México había incorporado. Y en las plantas automotrices del medio oeste estadounidense, el cierre de líneas de ensamblaje y los despidos masivos se convirtieron en un titular recurrente. Para México, en cambio, fue un renacimiento económico. Las fábricas nacionales aumentaron su producción, las exportaciones alcanzaron cifras récord y la inversión extranjera directa creó miles de empleos. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara se consolidaron como polos industriales y tecnológicos, atrayendo empresas que antes ni siquiera consideraban a México como una base estratégica. La independencia económica de México no fue solo un cambio en las cifras comerciales, sino una transformación en la manera en que el país se veía a sí mismo y en cómo lo veía el resto del mundo. Con cada nuevo acuerdo firmado con Europa o Asia, el margen de maniobra frente a Washington se ampliaba. Los sectores estratégicos, antes vulnerables a las presiones políticas estadounidenses, comenzaron a operar con mayor seguridad y libertad. En la industria automotriz, las cadenas de suministro dejaron de depender casi por completo de fábricas y proveedores estadounidenses. Componentes de alta tecnología comenzaron a llegar desde Japón y Corea del Sur, mientras empresas alemanas instalaron plantas en territorio mexicano para abastecer no solo al mercado local, sino a toda América Latina.
En el sector agrícola, los silos mexicanos se llenaron de granos provenientes de Brasil y Ucrania, sustituyendo cultivos que durante décadas habían sido monopolio de productores estadounidenses. Los datos lo confirmaban, el volumen comercial entre México y Estados Unidos, que históricamente representaba más del 80% de las exportaciones mexicanas, comenzó a caer de manera sostenida. En 5 años, los analistas proyectaban una reducción de hasta el 50% en esa dependencia. Lo que para Washington era una señal de alarma, para México era un triunfo histórico. La administración Trump no ocultó su frustración. La estrategia de presión económica había fracasado estrepitosamente. Cada arancel impuesto a los productos mexicanos encontraba una respuesta: nuevos contratos con socios en Asia, inversiones millonarias de consorcios europeos, acuerdos energéticos con países del Medio Oriente. La resistencia mexicana no solo neutralizaba las sanciones, sino que convertía cada intento de castigo en una oportunidad para fortalecer otros vínculos. Mientras tanto, el impacto en Estados Unidos se profundizaba. Las exportaciones agrícolas hacia México cayeron en picada, dejando a miles de productores con excedentes imposibles de colocar. En estados como Iowa o Kansas, las cámaras de comercio advirtieron que el daño era irreversible. En Michigan y Ohio, la reducción de pedidos desde México obligó a recortes masivos de personal en las plantas automotrices. El fantasma de una recesión industrial empezaba a rondar los pasillos del Congreso. En contraste, las calles de México vivían un ambiente distinto. El peso se mantenía estable, las reservas internacionales crecían y el flujo de inversión extranjera alcanzaba máximos históricos. La diversificación de mercados estaba dando frutos, y la narrativa de que México era dependiente de su vecino del norte quedaba enterrada. Por primera vez en décadas, el país tenía la capacidad de decir no, sin temor a represalias económicas devastadoras. Fue en ese contexto de fortaleza que surgió una propuesta que hace unos años habría parecido impensable: la entrada de México al bloque BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica habían visto con interés la manera en que México había manejado su disputa con Washington. Para ellos, incorporar a un país con esta capacidad de resistencia y con un peso geopolítico clave en América del Norte sería un golpe maestro contra la hegemonía estadounidense. Los beneficios potenciales eran enormes. BRICS representaba no solo un mercado gigantesco, sino también la posibilidad de comerciar en monedas locales, reducir la dependencia del dólar y acceder a proyectos de infraestructura financiados por el nuevo Banco de Desarrollo del bloque. Para México, sería un paso más hacia la consolidación de su autonomía económica y su influencia internacional. Sin embargo, unirse a BRICS no era una decisión ligera. Implicaba entrar en un escenario donde convergen intereses muy diversos, y donde la diplomacia debía ser tan sólida como la estrategia económica. Pero la sola posibilidad ya estaba generando expectativas entre empresarios, políticos y ciudadanos. La idea de que México pudiera sentarse en la misma mesa que China, India y Rusia, no como un invitado marginal, sino como un socio con voz y voto, representaba un salto histórico. El anuncio de que México evaluaba unirse a BRICS cayó como un rayo en la arena internacional. En Brasilia, Moscú, Pekín, Nueva Delhi y Pretoria, la noticia fue recibida con entusiasmo. Para el bloque, sumar a México significaba mucho más que incorporar a una de las 15 economías más grandes del mundo, era establecer un pie sólido en América del Norte, en la misma región que alberga a Estados Unidos y Canadá. La reacción en Washington, sin embargo, fue inmediata y preocupada. Funcionarios del Departamento de Estado advirtieron en privado que un México dentro de BRICS alteraría radicalmente el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. Algunos congresistas propusieron sanciones preventivas, otros, más pragmáticos, sugirieron negociar concesiones para evitar que la adhesión se concretara. Pero el mensaje que llegaba desde Ciudad de México era claro: la prioridad era diversificar y fortalecer la soberanía económica, no mantener relaciones asimétricas. En el sector empresarial mexicano, el interés creció de forma exponencial.
las cámaras de comercio comenzaron a estudiar las oportunidades que BRICS podría ofrecer: acceso a mercados emergentes de alto crecimiento, financiamiento para infraestructura sin las condiciones restrictivas de organismos occidentales, cooperación tecnológica con potencias como China e India, y acuerdos energéticos estratégicos con Rusia y Arabia Saudita. La prensa internacional también tomó nota. Medios europeos advirtieron que, de concretarse, México se convertiría en un actor bisagra entre el norte y el sur global, capaz de servir como puente comercial y diplomático entre bloques rivales. Analistas asiáticos, por su parte, destacaron que México podría integrarse a las cadenas de suministro de BRICS, beneficiándose de la diversificación industrial que el bloque impulsa para reducir su dependencia de Occidente. Pero quizá el cambio más profundo sería simbólico. La entrada de México a BRICS enviaría un mensaje contundente a toda América Latina: es posible romper con la dependencia estructural de Estados Unidos y construir un modelo de desarrollo más autónomo. Esto podría inspirar a otros países de la región a buscar alianzas alternativas, fortaleciendo la voz colectiva del sur global en foros internacionales. Para el ciudadano de a pie, los beneficios podrían sentirse en forma de mayores oportunidades de empleo, inversiones en infraestructura, acceso a tecnología de punta y una oferta más amplia de bienes y servicios a precios competitivos. Las negociaciones, sin embargo, tendrían que ser cuidadosas. México tendría que equilibrar sus nuevos compromisos con la preservación de su acceso al mercado estadounidense, evitando que las tensiones políticas deriven en bloqueos o restricciones comerciales. En este nuevo escenario, el país pasaría de ser visto como un socio dependiente de Washington a ser un jugador independiente, con la capacidad de negociar de tú a tú con las mayores potencias del planeta. El mapa del comercio mundial cambiaría, y México estaría en el centro de esa transformación. Y así, lo que comenzó como una guerra comercial impuesta desde fuera, terminaría por catapultar a México hacia un lugar que pocos habrían imaginado: el de una potencia emergente, con voz propia y un asiento reservado en las decisiones que definirán el rumbo del siglo XXI.